Antidiarreicos, probióticos y laxantes, como presentantes Alison Ahumada, Ana Celis y Francisca Donoso. Diarrea. Se llama diarrea a las heces acuosas. Es la presencia de fluidos en cantidad excesiva en el lumen intestinal, impidiendo la creación de heces sólidas. Se sobrepasa la cantidad de absorción permitida por el colon y como resultado se obtiene una pérdida excesiva de líquidos y electrolitos. Los nutricionistas no tienen permitido prescribir antidiarreicos, ya que en su mayoría requieren receta médica. Es un signo y un síntoma causado por virus, alimentos contaminados, medicamentos, enfermedades inflamatorias, síndromes y entre otros. Como consecuencia, la principal es la deshidratación, pero también existe una mala absorción de los nutrientes. Para su tratamiento existe la farmacoterapia, rehidratación oral, dieta y agentes probióticos. El tratamiento farmacológico para la diarrea son los antidiarreicos. Estos se dividen en 5 categorías, de las cuales hablaremos a continuación. De la familia de los opioides más utilizados en Chile es la loperamida. Se encuentra en comprimidos, tabletas, suspensiones y gotas. Todas estas se administran por vía oral. Su mecanismo de acción es inhibir la secreción de acetilcolina y de las prostaglandinas. Reducen los movimientos propulsivos intestinales, lo que se traduce en aumento del tiempo de la permanencia del bolo fecal, así incrementando la absorción intestinal del agua. Su absorción gastrointestinal será del 40%, su biotransformación hepática, su unión a proteínas plasmáticas es de 97%. Su eliminación en su mayoría será a través de heces y en orina. La dosis recomendada es de 2 miligramos. Reacciones adversas, hinchazón, pérdida del apetito, dolor de estómago, náuseas y vómitos. Contraindicaciones: síntomas de alergia al medicamento, diarrea con fiebre, presencia de sangre en las heces o si la diarrea es causada por antibióticos o disentería. Interacción fármaco-nutriente: frutas, comidas picantes o fritas, salvados, golosinas y alimentos o bebidas que contengan cafeína. Esta requiere de receta médica para su compra. Los agentes antisecretores disminuyen la secreción de fluidos. El subsalicilato de bismuto o Gastrolib, nombre comercial que se encuentra en Chile, tiene suspensiones, tabletas y comprimidos masticables. Todos estos se administran por vía oral. El subsalicilato de bismuto pasa por el intestino delgado liberando el ácido salicílico. Este inhibe las prostaglandinas responsables de la inflamación. También estimula la absorción de líquidos y tendrá una acción protectora en la mucosa intestinal. Su absorción es más del 80% luego de la dosis oral. Se metaboliza ampliamente y se excreta alrededor de un 10% por orina sin cambios en ella y también por heces generando un cambio de color oscuro en las fecas. Su dosis recomendada es de 30 ml, presenta reacciones adversas como coloración grisácea de lenguas y heces, impactación fecal en niños y en pacientes debilitados, náuseas y vómitos. Contraindicaciones: hipersensibilidad a sus componentes, estados hemorrágicos, gota, hemofilia, insuficiencia renal, entre otros. Interacción fármaco-nutriente: no existe ninguna. No requiere receta médica para su compra. La principal función de los absorbentes gelificantes es incrementar la formación de heces sólidas. La neomicina se encuentra en comprimidos por vía oral y cremas para aplicación tópica. Como mecanismo de acción es ser antidiarreico, antibacteriano de acción local digestiva. Tiene una acción bactericida y también inhibe la síntesis de proteínas bacterianas mediante una unión irreversible. Solo cerca del 3% se absorbe en el tracto gastrointestinal. Los niveles plasmáticos alcanzan entre 1 a 2 horas y será excretado sin cambios en las heces. Aproximadamente en adultos de una dosis única, solamente un 1% se excreta inalterada en la orina. La semivida de eliminación de la neomicina es de 2 a 3 horas. La dosis recomendada para niños es una tableta y para adultos 2. Presenta reacciones adversas como náuseas, vómitos intensos, gran aumento o disminución de la frecuencia urinaria o del volumen de orina, entre otros.
Contraindicaciones. No usar en casos de hipersensibilidad conocida a la neomicina u otro antibiótico aminoglucósidos, en obstrucciones intestinales o insuficiencia renal. Interacción farmaconutriente, no hay interacción y esta requiere de receta médica para su compra. La última categoría de los antidiarreicos son las resinas de intercambio iónico colestiramina. Estas suelen enlazar agua y sales biliares. La resinocolestiramina, medicamento utilizado en Chile, solo se encuentra en polvo para suspensión. Se diluye en agua, jugos o esta también se puede mezclar con comidas. Su administración solo es por vía oral. Su mecanismo de acción actúa formando complejos iónicos no absorbibles con los ácidos biliares, que son excretados con las heces. La resina colestiramina no se absorbe en el tracto gastrointestinal, actúa localmente y se elimina casi totalmente por heces. La dosis para adultos es de 3 a 4 sobres al día y para niños de 2 a 4 sobres al día. Presenta reacciones adversas como estreñimiento, reacciones gastrointestinales, pueden favorecer la aparición de impactación fecal y agravar la sintomatología de hemorroides preexistentes. Presenta contraindicaciones como hipersensibilidad al principio activo o excipientes incluido en la sección, obstrucción biliar completa, embarazo y lactancia. Interacción farmaconutriente con vitamina D, A y especialmente con vitamina K, que esta puede generar un riesgo de hemorragias y una prolongación del tiempo de protrombina. Esta requiere de receta médica para su compra. Por otro lado, vamos a tener laxantes que suelen utilizarse en el tratamiento de estreñimiento o la constipación. Y estos laxantes se van a clasificar en los siguientes tipos. Laxantes que aumentan el volumen fecal, y en esto también se encuentra una subdivisión en donde encontramos formadores de masa y osmóticos. También vamos a encontrar laxantes estimulantes y laxantes emolientes. En cuanto a los laxantes que aumentan el volumen fecal, en general estos van a estimular de forma indirecta los movimientos intestinales. Por un lado, vamos a tener los laxantes formadores de masa, que van a consistir en suplementos de fibra, que estos deben ir siempre acompañados por una ingesta abundante de agua. La fibra lo que va a hacer es absorber agua y modificar la consistencia de las heces. Y el efecto no va a ser tan rápido, por lo tanto pueden tardar semanas. Aquí vamos a poder encontrar medicamentos como el Metamucil, que tiene su efecto entre 12 a 72 horas. Por otro lado, los laxantes osmóticos se van a basar en su capacidad de extraer y retener el agua en la luz intestinal. Y esto va a aumentar el volumen de las heces. Entre estos se van a encontrar el macrobol, que no se va a alterar a lo largo del intestino y realmente no se absorbe por el tracto gastrointestinal. Y esto es debido al elevado peso molecular que posee. En caso que se absorbiera, se excretaría por la vía urinaria y cuando se usa como tratamiento del estreñimiento, la respuesta inicial se produce al cabo de 2 a 4 días. Y por otro lado, la lactulosa, que es muy utilizada, prácticamente no se absorbe y se metaboliza por la flora bacteriana del colon y su efecto es entre 2 a 3 días. En cuanto a la lactulosa, esta se recomienda tener un control en caso de los pacientes diabéticos y esto es debido a que la absorción de sus metabolitos puede alterar la glucemia. Por otro lado, vamos a encontrar los laxantes estimulantes, que su efecto se va a basar en la estimulación directa de los movimientos intestinales y esto va a inducir la actividad motora del colon. Los más utilizados son el bisacodilo, la cáscara sagrada y los cenócidos. Y también vamos a encontrar como medicamento Dulcolac y Ciruelax. No se suele aconsejar el uso como tratamiento de primera elección, pero sí es una buena alternativa en caso que no funcione el tratamiento con fibra o con los laxantes osmóticos. Estos también van a activar las contracciones rítmicas de los músculos intestinales para así eliminar las heces. Por vía oral se va a alcanzar su efecto en 6 a 12 horas,
por lo que se va a recomendar que se administren por la noche. Y en cuanto a la vía rectal, es mucho más rápida, ya que es de 20 a 60 minutos. Em, en general, se van a recomendar que su uso sea a corto plazo, ya que pueden generar desequilibrio electrolítico. Por otro lado, vamos a tener los laxantes emolientes. El efecto laxante que tienen se va a deber a que producen una emulsión de heces con grasas y agua. Entre estos se va a encontrar el aceite de parafina o supositorios de glicerina que no se absorbe y el efecto es de 15 a 30 minutos. Por otro lado, las formas farmacéuticas en donde o cómo las podemos encontrar son líquidas, polvos, cápsulas y supositorios. Y en cuanto a las vías, suelen ser por vía oral y vía rectal. Los efectos adversos, por otro lado, podemos encontrar hinchazón, calambres, diarreas, náuseas, gases, aumento de la sed, aumento del estreñimiento, y esto por no tomar suficiente agua, desequilibrio electrolítico también por el uso prolongado, los eructos también, y en algunos casos se encuentra decoloración de la orina y también la irritación rectal. En cuanto a las interacciones, algunos laxantes pueden provocar un desequilibrio electrolítico, como lo mencionó antes, especialmente después del uso prolongado. Los electrolitos van a incluir el calcio, el cloruro, el potasio, el magnesio y el sodio. Van a regular una serie de funciones corporales y el desequilibrio electrolítico puede causar ritmos cardíacos anormales, debilidad, confusión y también convulsiones. También en caso de los laxantes formadores de masa, pueden interferir en la absorción de hierro, también de calcio y otras sustancias como salicilatos, y por esto debe separarse 1 o 2 horas antes de tomar alguna otra medicación o ingerir algún alimento que posea en mayor cantidad de estos nutrientes. En cuanto a las precauciones, ciertos laxantes no se deben utilizar de manera prolongada porque pueden disminuir la capacidad de contracción de tu colon y pueden empeorar el estreñimiento. También algunos deben ser prescritos por un médico y en otros no es necesario que sean prescritos. Probióticos. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos son microorganismos vivos que al consumirlo proporcionan beneficios para la salud. Se encuentran naturalmente presentes en algunos alimentos fermentados, agregados a algunos productos y también disponibles como suplementos dietéticos. Estos son utilizados para proteger el aparato digestivo de microorganismos nocivos, para mejorar la digestión y la función intestinal. Cuando la microbiota intestinal se ve afectada por diferentes situaciones, se va a necesitar reconstituirla o repararla, y es aquí donde van a actuar los probióticos. ¿Pero qué es la microbiota intestinal? Bueno, es el conjunto de microorganismos presentes en un entorno definido. Como la microbiota varía según su entorno, a la microbiota situada en el tracto intestinal se le va a denominar microbiota intestinal. Existen muchos alimentos que son ricos en probióticos y un nutricionista puede incluirlo en un régimen sin problema. Además de eso, el nutricionista puede prescribir todos los tipos de probióticos en sus diferentes formas farmacéuticas. Bueno, la característica de la familia de los probióticos, tenemos las cepas más comunes, que en primer lugar tenemos el Acidophilus, también el Bulgaricus, el Reuteri y Plantarum, y LK6GG o por sus siglas LGG. Por ejemplo, la LGG, por su resistencia a los jugos gástricos y a la digestión biliar, así como su capacidad de colonizar en el colon humano, no posee plásmidos, tiene resistencia, así que tiene resistencia estable a los antibióticos. Produce solamente ácido láctico y además inhibe otras bacterias anaeróbicas in vitro. En segundo lugar, tenemos bifidobacterias, que estas constituyen el grupo más importante de bacterias sacarolíticas del intestino grueso, hasta en un 25% del colon del adulto y en un 95% del recién nacido con leche materna. No forman animas alifáticas, derivados sulfurosos ni nitritos. Producen vitaminas, sobre todo las del grupo B, así como enzimas digestivas. Su metabolismo produce ácidos grasos de cadena corta que disminuyen el pH intestinal con efectos antibacterianos. Además de esos ácidos grasos de cadena corta, son combustible excelente para el colonocito e intervienen en el metabolismo hepático.
tercer lugar tenemos el Streptococcus salivarius, Thermophilus, que son normalmente usados normalmente en la obtención junto con Bulgaricus de los yogures de consumo diarios. También se ocupan Casei, Paracasei y Ramonosus. Y finalmente el hongo Saccharomyces, con efectos probióticos probados y muy usado en España, se ha demostrado que inhibe el crecimiento de bacterias patógenas tanto in vitro como in vivo. La temperatura óptima para su desarrollo es de 37 grados Celsius y se ha demostrado que es resistente a la digestión por los jugos gástricos y biliares, alcanzando el índeme en el colon. Y por tratarse de un hongo y no de una bacteria, no se ve afectado por el uso contaminante de antibióticos. Bueno, el mecanismo de acción de los probióticos es que van a llegar al intestino y se van a unir a las vellosidades de la pared intestinal, incrementando la pared intestinal, como se puede ver ahí. Y eso va a inhibir la entrada de los patógenos. Entonces, cuando los probióticos no se encuentran adheridos a las microvellosidades, como se ve a la derecha, estos sí pueden atravesarla y llegar hasta la pared intestinal, causando infecciones. Para los probióticos se utiliza para diferentes tratamientos, como por ejemplo la diarrea aguda. La utilidad de los probióticos para esta diarrea, particularmente de tipo viral, se asocia a una disminución de la severidad y duración de las diarreas. Las alergias, los probióticos tienen efectos beneficiosos en la prevención de alergias en niños con historial familiar con alto riesgo de padecerla, por lo cual el consumo de probióticos desde la gestación y en el periodo de lactancia puede contribuir a los síntomas de esta alergia, sobre todo en niños donde la alergia es muy severa. Luego, en la enfermedad inflamatoria intestinal, los probióticos pueden tener un efecto en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero es necesario un mayor entendimiento del cambio de la microbiota intestinal en la patogénesis, lo cual facilitará el desarrollo ulterior de terapias microbiales efectivas basadas en probióticos. Y en el estreñimiento, la evidencia actual muestra el beneficio de utilizar cepas probióticas en el manejo del estreñimiento, aún más si se adiciona a fibra dietaria. Luego tenemos fármacos disponibles en Chile en forma farmacéutica en gotas, que normalmente son 5 gotas diarias para infantes. También suspensión bebible, que es una botellita diaria. Tenemos en polvo, que este producto puede ser consumido de forma directa o disuelto en líquido frío o tibio y se puede consumir un sobre cada 12 horas. También en cápsulas, de 1 a 2 cápsulas al día y comprimidos recubiertos y masticables. Estos son de 1 a 2 comprimidos al día y todos los fármacos son por vía oral y no hay interacción fármaco-nutriente. Bueno, y en efectos adversos y contraindicaciones nos debe ser tomado si el paciente es alérgico a uno de sus componentes, si padece alguna enfermedad o condición que le cause inmunosupresión, su médico deberá evaluar la necesidad de su uso. En caso de estar embarazada, la administración dependerá del balance riesgo potencial y beneficio que realice su médico tratante. Y los probióticos no son aconsejables para niños e infantes y hay que tener en cuenta que existen fórmulas específicamente diseñadas para ellos. Y en efecto adverso, en general, las infecciones por gérmenes probióticos son extremadamente infrecuentes y se producen de forma prácticamente exclusiva en personas inmunodeprimidas y en personas portadoras de colitis ulcerosa crónica leve, tratadas con preparados probióticos. Se han registrado pocos casos de estreñimiento y flatulencia.